Hola amigos y amigas, hoy comenzó la votación de los colombianos en el exterior. Durante esta semana miles de colombianos y colombianas que viven fuera de su país podrán votar en los distintos consulados alrededor del mundo. Y el domingo el resto de Colombia irá a las urnas para elegir presidente. Pero Colombia no vota sola. Colombia vota bajo la presión, bajo el ruido de las redes, bajo la sombra de la violencia, bajo la mirada de Washington y bajo una nueva ofensiva de derechas que avanza en toda América Latina, con su discurso de mano dura, antipolítica, con alineamiento a Trump. Por eso esta elección no es solamente colombiana, es una elección que debe mirar toda América Latina, porque lo que está en juego en Colombia forma parte de una disputa más grande. ¿Quién decide el futuro de nuestros países? Lo deciden los pueblos con todas sus contradicciones, con sus errores, con todas sus esperanzas. O lo deciden los poderes de siempre, ahora vestidos de lenguaje digital, campañas de miedo, promesas de orden inmediato y espejitos nuevos para el neocolonialismo. Estamos viendo una nueva derecha en América Latina, una derecha que ya no se presenta solamente como conservadora, se presenta como rebelde, como antisistema, como defensora de la libertad, pero muchas veces detrás de ese lenguaje moderno termina defendiendo los intereses más viejos, el mercado sin límites, la subordinación a Washington, el extractivismo, la criminalización de la protesta social y el desprecio por los derechos de las personas de abajo. Lo vimos en Honduras con la victoria del candidato respaldado por Trump. Lo hemos visto en Costa Rica con el avance de la derecha populista que se apoya en el miedo a la inseguridad, en el desgaste de la política tradicional. Lo vemos en Ecuador, en Argentina, en El Salvador, por supuesto. Y esta nueva derecha entendió algo muy importante. En la era digital no gana quien tiene la verdad, gana quien logra imponer una emoción, el miedo, la rabia, la desconfianza, el castigo. Esas son las elecciones en la era de la posverdad. Una era donde los hechos ya no pasan como antes, donde una reforma puede ser presentada como una amenaza, donde una política de paz puede ser convertida en rendición, donde una política social puede ser llamada comunismo y donde un candidato de mano dura aparece como salvador, aunque su proyecto signifique menos democracia, menos derechos y más subordinación. Ese es el terreno donde hoy se disputa América Latina, no solamente en las urnas, también en los algoritmos, en WhatsApp, en los titulares, en Facebook, en la repetición infinita de una sospecha, de una mentira, donde la verdad se vuelve débil y la mentira se vuelve más fuerte. Por eso Colombia importa. Colombia llega a esta elección después de un gobierno que intentó abrir una ruta distinta, reformas sociales, transición energética, diálogo, política exterior autónoma y propuestas de paz. Esa apuesta ha tenido límites, ha tenido errores, ha tenido contradicciones. La violencia no desapareció, la inseguridad sigue golpeando muchas comunidades y la paz, como siempre, ha sido difícil de construir en un momento de posguerra. Pero la pregunta de fondo sigue siendo otra. La respuesta a esos problemas debe ser más democracia, más justicia social, más presencia del Estado, más derechos y, por supuesto, más paz. No debe ser la vieja receta de mano dura, de militarización, de obediencia geopolítica. Eso ya no. Pero ese es el dilema. Y por eso desde aquí, desde mi posición es clara. Yo no le hablo al pueblo colombiano para decirle qué debe de hacer. Le hablo desde la solidaridad de quien sabe lo que ocurre en Colombia también afecta a toda América Latina. Mi llamado es sencillo. Pueblo colombiano, salgan a votar. Voten pensando en los de abajo, voten pensando en quienes trabajan, quienes migraron, en quienes viven en los barrios, en los campos, en las comunidades olvidadas. Voten pensando en las mujeres, en la juventud, en los pueblos indígenas, en las comunidades afrodescendientes, en las víctimas de la guerra, que todavía esperan justicia y eso tienen que hacerlo con dignidad. Miren el ejemplo de México, un país que con todas sus contradicciones ha tenido la soberanía que no se negocia de rodillas con nadie, que se puede dialogar con Estados Unidos sin bajar la cabeza, que pueden tener relación con el mundo sin entregar la dignidad nacional,
que un pueblo no está condenado a obedecer las órdenes del norte. Colombia también tiene derecho a pensar en grande. Tienen derecho a defender su soberanía nacional. Tienen derecho a decidir su propio camino. Tienen derecho a construir paz sin pedir permiso. Y eso es lo que importa, los derechos de su pueblo. Por eso, pueblo colombiano, voten con memoria, voten con dignidad, voten pensando en los de abajo, voten pensando en la soberanía nacional. No compren los espejitos del neocolonialismo. No crean que la subordinación es modernidad. No crean que bajar la cabeza es irresponsabilidad. No crean que obedecer a Trump es defender la patria. No crean que entregar los recursos del país es progreso. No crean que la mano dura es justicia. América Latina ya conoce esa historia. Nos la vendieron muchas veces, con otros nombres, con otros rostros, con otros discursos, pero siempre con el mismo resultado: más poder para los de arriba, menos derecho para los de abajo. Colombia decide este domingo, pero América Latina entera debe mirar, porque en cada uno también se juega una pregunta de fondo. ¿Vamos a defender la democracia como poder del pueblo? ¿Vamos a defender la soberanía como derecho de las naciones? ¿O vamos a dejar que conviertan nuestras democracias en espectáculos digitales al servicio de los poderes de siempre? Colombia vota bajo presión, pero incluso bajo presión, los pueblos todavía pueden decidir, pueden resistir, todavía pueden abrir camino. Y ese camino es el camino de la esperanza. Hoy ese camino le pertenece a Colombia, le pertenece a toda América Latina. Que Dios nos bendiga.